con lo cual estaríamos, salvo que no podamos dar, estaríamos estableciendo las características generales del programa. Esta parte, bueno, en principio la ficha la leyeron. Bien. Bueno, vamos a ver un poco el contenido de la ficha y los distintos manifiestos que conforman parte de la obligatoriedad de la lectura de la ficha. Bueno, en primer lugar, digamos, el manifiesto. Manifiesto es una palabra que toma contenido fundamentalmente a partir del año 1848, ¿no es cierto?, de el que se convierte en el modelo de todo manifiesto, que es el manifiesto comunista. El manifiesto comunista, bueno, hay cosas que no digo en la ficha, no sé si lo dije tampoco, no me acuerdo las cosas que escribo, después de un tiempo, pero digo, es el modelo de todo manifiesto. Justamente, esto no quiere decir que todo manifiesto se refiere al manifiesto comunista, no es eso, sino que es el modelo de todo manifiesto en la medida en que este manifiesto lo escriben dos personas, Carlos Marx y Federico Engels, en el año 1848, que lo van a ver después en filosofía, que es lo que plantea, no es una parte del manifiesto, pero fundamentalmente lo que se plantea ahí, digamos, es la transformación de la sociedad. Se plantea que la historia de la sociedad humana es la historia de la lucha de clases, ¿no es cierto?, y que en la modernidad las clases se reducen a dos, la burguesía y el proletariado, y que inevitablemente, según Marx y Engels, hay una lucha a muerte entre estas dos clases y que una va a vencer a la otra y que el proletariado va a vencer a la burguesía y va a instaurar el socialismo. Este es un poco, digamos, un modelo de lucha, de combate planteado en ese manifiesto, que comienza planteando que un fantasma, ¿no es cierto?, ha venido al mundo, el fantasma del comunismo, ¿no?, que así medio como asustado, ¿no? En realidad, en forma no como manifiesto, eso me dice, perdón, porque por ahí no lo puse en silencio. Está por acá, disculpen. No es el mío, pero igual lo vamos a poner en silencio. Perdón. Digo, en realidad hay otro modelo otra crítica que comienza a transformarse en literatura de combate, pero en realidad es anterior al manifiesto comunista, que es el manifiesto de Víctor Hugo, el manifiesto romántico, que figura como prefacio, digamos, del drama de Cromwell. Cromwell es un inglés que lleva a cabo la primera revolución inglesa burguesa en 1848 en Inglaterra, y el drama que escribe Víctor Hugo, digamos, es donde se comienza. Yo me olvidé de traer ese manifiesto, bueno, para leérselos un poco. Lo interesante es que Víctor Hugo habla de batallas, habla de armas, habla de generales, o sea, utiliza una serie de palabras que no tienen que ver directamente con el arte, ¿no es cierto?, sino que tienen que ver más bien con un lenguaje militar. Prefiero las armas a las insignias. Claro, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en realidad, lo que trata de cuestionar es justamente el sistema neoclásico, ¿cierto? O sea, la división rígida o estricta, tomando como modelo una deformación de la poética aristotélica, de acuerdo de la unidad de lugar, la unidad de tiempo, etcétera, etcétera, que debería tener toda obra de arte, ¿no? Él niega esas unidades y entonces aparece como el primer manifiesto artístico, pero sobre todo en la medida en que utiliza palabras que tienen que ver con otro tipo de lenguaje,
que el lenguaje plenamente artístico. En realidad nosotros definimos a manifiesto como literatura de combate. Literatura de combate en el sentido de que, digamos, no solo pretende transformar el arte, sino que pretende transformar la realidad. O sea que, en realidad, todos los manifiestos artísticos, por lo menos los que surgen en la Europa de principios del siglo XX, tienen que ver con esta relación entre arte y revolución, ¿no? ¿Por qué los de principios del siglo XX? Porque justamente es donde se plantea la crisis de los valores europeos. O sea, la llamada Belle Époque, digamos, los primeros 10 años del siglo XX, son una continuidad y un máximo desarrollo de lo que la Europa del siglo XVIII había planteado. O sea, que el hombre puede ser más feliz en la medida en que no esté sometido a la religión, en la medida en que la razón sea la que ordene la realidad, y en la medida en que esa racionalidad sea la que garantice, digamos, mayor libertad en términos, digamos, crecientes, cada vez mayor libertad y mayor conocimiento. El conocimiento, fundado en las ciencias, va a permitir que el hombre sea más feliz, sea más libre y que pueda, digamos, y que ya no dependa, digamos, de un elemento que está fuera del hombre, como sería el tema de la divinidad. Toda esta cuestión, digamos, racionalista de la modernidad, ¿cierto? Ese racionalismo garantiza felicidad, libertad y autonomía para el hombre. En realidad es una ficción porque son principios que necesita la burguesía, que no son todos los hombres, ¿no? Son los dueños de los bienes de producción. Pero independientemente de eso, y además plantea, esto lo planteaba Kant, una paz perpetua. O sea que va a haber que después de la Revolución Francesa, después de las revoluciones burguesas en Europa, va a haber una paz perpetua. Producida la Primera Guerra Mundial, digamos, evidentemente es un mentir, ¿no?, a toda esta cuestión de la felicidad, la paz y el desarrollo pleno del hombre, de acuerdo a los principios del racionalismo del siglo XVIII, que se continúan planteando en el XIX y a principios del XX. Es decir, la Belle Époque termina en un desastre, termina evidentemente en la Primera Guerra Mundial, ¿no?, que es una guerra generalizada, digamos, donde la cantidad de muertos es innumerable. Se utiliza el sistema de guerra de trincheras, que lo conocerán, quizás a veces para ganar 50 metros mueren 5, 10.000 o 15 o 20.000 hombres. Se utilizan las granadas para despedazar los cuerpos de los hombres que están en las otras trincheras. Además hay que cavar una trinchera en el territorio que se avanzó, con lo cual están expuestos todos los que cavan la trinchera a ser muertos por los otros. O sea que realmente es una guerra terriblemente sangrienta. Y los gases que se empiezan a utilizar, ¿no es cierto?, es que, bueno, mueren envenenados los hombres también. O sea que es un mentir, es una manera de plantear que acá hay algo que no funcionó, digamos, ¿no es cierto?, hay algo que está en crisis. Y los artistas, justamente por ser quizá los más sensibles a esta situación, plantean, digamos, la crisis total y definitiva de los valores que desde el siglo XVIII venían afirmándose en Europa, ¿no? Una crisis profunda de valores, y esto se expresa justamente en los manifiestos, de fines del siglo, de la primera década o segunda década del siglo XX. El primer manifiesto es el manifiesto dadaísta, que es de 1918, de Tristan Tzar. El segundo manifiesto dadaísta... No, 18, ¿no? 16. 1916, pues. A ver, la fecha. Puede ser 1918. No, yo en la mi edición tengo 1918. Quizá yo en mi ficha no me acuerdo.
No, 1920 es el manifiesto del amor débil y el amor amargo. Primero es el manifiesto dadaísta. Yo en la edición que tengo es de 1918, quizás yo puse mal el dato, no ficha mejor. Es el primer manifiesto, digamos, que es calificado como nihilista en el sentido de que es un manifiesto negativo, que niega los valores anteriores que habían sido los valores con los cuales se había construido la historia moderna europea. Es interesante este movimiento dadaísta, la palabra dada no significa nada, digamos, porque se reúnen en un cabaret, el cabaret Voltaire en Ginebra, digamos, un cabaret tampoco es un lugar donde se expongan obras de arte, digamos, realmente es digamos, una gran provocación la que se lleva adelante con este manifiesto. Bueno, algunas palabras del manifiesto. Tristan Tzara, T-Z-A-R-A. No, el de 1920 es otro manifiesto de Tristan Tzara, pero se llama Sobre el amor débil y el amor amargo. No, este es de 1918. Digamos, yo he podido recopilar 3 manifiestos dadaístas, en general se menciona 2. Lo que sí no me acuerdo, disculpen, no leí por ahí, no releí la ficha, si acá lo digo tal cual, o si después lo averiguo algunos temas. Tristan Tzara fue quien empezó definitivamente el que comenzó con el movimiento dadaísta, ¿no? Sí, es el inventor incluso de la palabra dada, y además, raramente, o no tan raramente, a veces firman manifiestos, ¿no? O sea, que no lo firma un conjunto, como también Breton firma sus manifiestos. Sí, en serio. Pero hay un manifiesto de los dadaístas de Berlín, que es de 1919, que también es muy interesante por lo que plantea, ¿no? O sea que yo, digamos, planteo que hay 3 manifiestos dadaístas. El del 18, el del 20, el del 19 y el del 20. El del 18 y el del 20 de Tristan Tzara, y el de 19 es, ahora les voy a leer algo de es de el grupo dadaísta de Berlín, que me parece que es el más interesante y también es el más desconocido, porque creo que cuando Arnold Hauser, en Historia Social de la Literatura y el Arte, habla de esta época de los manifiestos, le atribuye al dadaísmo que no se inmiscuye en la lucha por el poder. Y yo creo que el manifiesto dadaísta de Berlín del 19 plantea la transformación de la realidad, que no solamente es algo que niega la cultura que ha llevado a Europa a la crisis de valores en la que está sumida en esta guerra de 1914 y 1918, sino que plantea una transformación. No olvidemos, mucho también, que en esa Segunda Guerra Mundial se produce una revolución, la primera revolución, que cuestiona, por otro lado, el sistema liberal capitalista, ¿no es cierto?, que es la Revolución Rusa. O sea que todo esto alienta también, ¿no es cierto?, esta crítica a los valores. Bueno, yo no les di mucha bibliografía para no abrumarlos, porque es la primera materia que hacen, pero también ahí, en muchos historiadores del arte y demás, se plantea esta cuestión de la influencia de la Revolución Rusa y de la crisis por la que pasa el liberalismo capitalista, incluso la idea de que después de esta guerra el capitalismo va a caer definitivamente, ¿no? Esto lo plantean muchos autores. Bueno, el manifiesto Dada de 1918 comienza diciendo Tristan Tzara: la magia de una palabra Dada que ha puesto a los periodistas ante la puerta de un mundo imprevisto no tiene para nosotros ninguna importancia. ¿No? Lo interesante de esto es realmente cómo, de alguna manera, digamos, la idea de provocación está permanentemente presente, ¿no es cierto? Y la idea de no plantear un lenguaje habitual racional, ¿no? Sino justamente un lenguaje que no pueda ser decodificado racionalmente.
Obviamente que hay cuestiones que hacen al descreimiento. Yo dije nihilismo, claro, la palabra nihilismo viene de nihil, del latín. Nihil quiere decir nada, nada. O sea, que nada tiene valor, que nada tiene sentido, que nada tiene importancia. El nihilista no cree en nada, ni siquiera cree en que se pueda modificar la realidad. Yo creo que, a pesar de la caracterización que hace Hauser, yo creo que no es un movimiento nihilista, que es un movimiento que propone una superación del nihilismo. Pero bueno, no importa, es un detalle. Creo que lo más importante del manifiesto, cuando plantea la obra de arte, no debe ser la belleza en sí misma, porque la belleza ha muerto. O sea, la belleza ha muerto, ¿qué significaría? Significaría que la belleza, tal como se ha planteado desde el siglo XVIII en adelante, aquello que... ¿En la modernidad? En la modernidad, digamos, ya no tiene ningún valor para el hombre. ¿Por qué? Que tenemos que interpretar que esa belleza, evidentemente, estaba fundamentada en un modo de concebir la realidad en la cual la racionalidad o la razón, como decís vos, daba lugar a la ciencia, y la ciencia garantizaba la felicidad del hombre. Y el arte era una medida de el placer que cada sujeto tenía o experimentaba frente a la obra de arte, ¿no? La experiencia de lo bello. Pero acá dice que la belleza ha muerto. La obra de arte no debe ser la belleza en sí misma. Es una frase parecida a la de Nietzsche, ¿no? Disculpe. Sí, Dios ha muerto. Dios ha muerto. Sí. Evidentemente es una frase que rompe. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, ¿qué está queriendo decir? A ver, porque no es que... Hay dos frases de Dios ha muerto. Una de Tolstoy, ¿no? Dios ha muerto significa, en definitiva, que todo es permitido. Si Dios ha muerto, todo es posible, todo está permitido. Es una posibilidad. En cambio, la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, que está presente también, porque Nietzsche es otro de los hombres, digamos que, a ver, las críticas fuertes a la sociedad moderna y a la crisis de la sociedad moderna son, digamos, de Nietzsche, de Freud, todos hombres que terminan en el siglo XIX y comienzan en el siglo XX, Nietzsche, Freud, y desde el punto de vista del arte, muy basados en esas críticas también, los dadaístas y los surrealistas, ¿no es cierto? La frase de Nietzsche, Dios ha muerto, significa ¿qué cosa? Significa que... Lo mató la compasión. ¿Cómo? Lo mató la compasión. ¿En qué sentido? Eso es lo que dice Nietzsche. Dios ha muerto, lo mató la compasión. Bueno, está bien, es una metáfora, pero de todo lo que significa la frase Dios ha muerto, ¿qué significa? El problema no es decir Dios ha muerto. Hace mucho que se murió Dios. Quiero decir que todo el siglo XVIII se fundamenta y se basa, y viene en el siglo XVI, en la muerte de Dios. Claro, me ha caído rico. O sea, toda la modernidad se estructura cuestionando al medioevo. Y en ese sentido podemos pensar que cuando, lo que pasa es que, esto es un tema muy bien de filosofía, creo que cuando Descartes, ¿no es cierto?, en el 1637 escribe el discurso del método y las meditaciones metafísicas, está planteando que la base, la sede de la verdad está en el hombre. No hay una verdad externa al hombre. Eso en Descartes, que es un francés. Nace en 1596, vive en 1650, es el siglo XVII. Pero antes de Descartes, en Inglaterra, su pensamiento insular, antes de Descartes está otro señor que hace una nueva lógica, ¿no es cierto?, y que se llama como un artista muy importante, Francis Bacon. Francis Bacon, está perdonado, sí, no, muy bueno. Francis Bacon plantea que el verdadero método científico es el método inductivo. ¿Qué significa esto? Significa que la verdad no está dada por la autoridad, o sea, por Dios, que en realidad Dios
está allá, trascendente, ya hay los, pero tiene hombres que administran esa fe, que son los que componen la Iglesia Católica jerárquica, con una cabeza que es el Papa, que es el jefe de Roma y jefe de toda la Iglesia. Dice, la verdad está dada por la inducción. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero comprobar una ley o quiero formular una ley científica, tengo que comprobar cuántos casos se dan, ¿no es cierto?, que permiten relacionar una causa con un efecto, ¿no es cierto? Cuando yo establezco que hay cierta regularidad en los fenómenos, o sea, que todas las mañanas sale el sol, por ejemplo, yo puedo explicar que esa regularidad se da y que probabilísticamente va a seguir dándose como tal. Va a seguir dándose como tal. Es decir, por ejemplo, yo veo un cisne blanco, 2, 10, 100, todos los cisnes que veo son blancos, puedo decir todos los cisnes son blancos, aunque está la posibilidad de que haya un cisne no blanco. En ese caso, como es una verdad probable, pero con un alto grado de probabilidad, podré decir hay cisnes blancos y hay excepciones, como son los cisnes negros, ¿no? O sea, la experimentación me garantizará la eficacia de la verdad. ¿Se entiende lo que digo? No, no O sea, entiendo. ¿Eso sería el método inductivo? Eso sería el método inductivo. No, no entendiendo. Bueno, a ver. Entonces, que generaliza la ciencia. ¿Cómo? Sí. No es el caso. Es el método de generalización de la ciencia. Una cosa es que yo digo, a ver, yo te digo a vos, A es igual a B, B es igual a C, por lo tanto A es igual a C. Sí, claro, es una obviedad porque si yo tengo que la identidad de A con B y la identidad de B con C, por carácter transitivo, Claro. A es igual a C. Eso es método inductivo. ¿Cómo? Es como decir, todos los argentinos son sudamericanos, ¿no? Los cordobeses son argentinos, los cordobeses son sudamericanos. Eso es un ejemplo de silogismo. Yo trataba de ser un poco menos para no meterme tanto en cosas, pero está bien. Él dice, si no puede darse el caso que un argentino no sea sudamericano, por lo tanto, cualquier habitante de Argentina haya nacido en la provincia que haya nacido, tiene que ser también sudamericano. ¿Se entiende? Eso, si yo reemplazo argentino por cocodrilo, ¿cierto? Y reemplazo sudamericano por verde, ¿no? Yo digo, todos los cocodrilos son verdes, él es un cocodrilo, él es verde, desde el punto de vista formal es válido el razonamiento, porque si no puede haber un cocodrilo que no sea verde y él es un cocodrilo, por lo tanto él es verde. Digo, o sea, hay una relación entre la palabra y la realidad, pero yo puedo convertir eso en una fórmula, digamos, Aplicable a todos los... que no dependa exclusivamente, porque lo que él dijo, en realidad, desde el punto de vista lógico, él construyó una primera premisa universal afirmativa. Todos los argentinos son sudamericanos, ¿no? Cuando yo digo todos los argentinos son sudamericanos, no puedo decirlo al revés. Claro. Esto es lógica pública y lógica aristotélica. Yo no puedo decir todos los sudamericanos son argentinos. Quiere decir que yo, el universal, todos, lo estoy predicando del sujeto solamente, y no del predicado. Por eso no puedo dar vuelta a la frase. Bueno, una serie de cosas. Es un razonamiento inductivo, pero A igual a B, B igual a C, porque en realidad él dice, todos los argentinos son sudamericanos, los cordobeses son sudamericanos. ¿Cuál sería la estructura de ese juicio? La estructura de él es que el término medio, o M, digamos, son los dos predicados, ¿no? Entonces, digamos, A es M, B es M, o A es igual a B, B es igual a M, por lo tanto, A es igual a B. Sí. El término medio puede estar ahí o puede estar en otro lado, puede estar como sujeto o como predicado. En la primera premisa, en la segunda premisa y en la conclusión no puede aparecer el término medio. Claro. Bueno, eso es lógica formal. Eso es razonamiento deductivo, ¿no? Tengo una verdad y de esa verdad deduzco otras que están contenidas en esa verdad. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? En general, el razonamiento deductivo tiene una ventaja muy grande,
que es que las verdades que yo obtengo por esa deducción son necesarias y universales, es decir, son así y no pueden ser de otra manera. No necesariamente es el razonamiento científico. No, se refiere en todo caso a las ciencias duras, se refiere, y hasta el principio del siglo XX, bueno, pero no importa, se refiere a la física y matemática pura. ¿Cómo? Sí, la que transitivo era A igual a B, B igual a C, A igual a C. Esa es la que transitivo. Claro, pues por ejemplo, a qué temperatura hierve el agua, o sea, cosas que sean comprobables científicamente. ¿No? Bueno, pero ahí estamos en otro problema. ¿Con a qué temperatura hierve el agua? Bueno, está bien, no tiene que ver la altura, pero lo que me No, tiene que ver la altura y tiene que ver que yo tengo que experimentarlo para saber por eso, a qué temperatura hierve, pero en cambio, a ver, nos estamos yendo mucho del tema, pero no importa, después sintetizamos otras cosas. Lo importante es que se entienda. A ver, si yo digo que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, Euclides dice, ¿no? Si Euclides dice eso, esa afirmación no necesita ser comprobada con experiencia, por ejemplo. O si yo digo todos los cuerpos son extensos, esa afirmación no necesita ser comprobada por la experiencia, porque justamente la extensión define al cuerpo. Pero si yo digo todos los cuerpos son pesados, ahí tiene que haber una ahí tengo que tener una experiencia. Y en el caso del agua también tengo que tener una experiencia. Vamos a ir a lo que decía ella para decir y decirnos más una vez. Galileo. Bacon. No, Galileo, ahora, después vamos a ver. Galileo. Si Galileo, por ejemplo, hace un cálculo matemático y dice que necesariamente, o demostrable matemáticamente, cuanto mayor recorrido hace un móvil, mayor velocidad se acrecienta en este móvil. En realidad, de acuerdo a la distancia que recorra, va a haber una velocidad determinada, que es el doble del cuadrado de la distancia, pero eso no importa, aparte yo tampoco ni me acuerdo de lo que estoy diciendo. ¿No? O sea, él lo deduce matemáticamente. ¿Alcanza con eso, con la deducción matemática? No, no alcanza, porque hay que hacer la experiencia. Entonces, el cambio que implica Galileo es que justamente el tipo fabrica un plano inclinado y tira una bolita, y entonces en ese plano inclinado él va a demostrar que la velocidad del móvil es igual al doble del cuadrado de la distancia. Entonces ahí hizo dos cosas. Pensó matemáticamente y comprobó empíricamente, por experiencia. Tiene la ventaja de que entonces comprueba que el pensamiento matemático y la realidad coinciden. Pero no por el pensamiento matemático solo. Con la demostración matemática puede alcanzar para demostrar la validez de un teorema, pero no la validez de una experiencia física. Entonces yo quiero saber cuál es el movimiento de los cuerpos. Pero esa diferencia entre un teorema y un paradigma. Por ejemplo. Porque el teorema tiene base científica y el paradigma... Sí, pero ciencia, como ciencia se usa en muchos sentidos. Porque digo, decir que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos es ciencia, matemática, geometría, es un axioma, etc. Para no entrar en detalles, porque si no doy nada de la clase. Pero otra cosa es decir que solamente, digamos, la constante que se produce ante determinada causa y como respuesta a esa, un determinado fenómeno es lo que yo puedo transformar en ley, ¿no? Yo puedo afirmar, digamos, acá estoy fundamentando otro tipo de ciencia, en todo caso las ciencias experimentales, ¿cierto? Digamos, yo puedo afirmar que si determinadas variables se mantienen constantes, mañana va a llover. ¿Se equivoca el servicio meteorológico? No se equivoca. Lo que pasa es que las variables, sobre todo las climáticas, se transforman constantemente. Por lo tanto, lo que habría que decir es que si las variables se mantienen constantes, ahora con la cuestión satelital es más fácil, ¿no? Conocer mucho más ampliamente las variables, ¿no es cierto? Y además conocemos las que están lejos y que van a influir en tal o cual lado de acuerdo a los vientos, pero puede ser que los vientos cambien, que se forme un anticiclón, etc. En realidad, lo que habría que decir es que si las variables se mantienen constantes, se va a producir
determinadas causas van a producir determinados fenómenos. Una ley de la economía, el ley paribus. Todo se mantiene, la ley de oferta y demanda. Sí, yo ahí no sé si es lo mismo, pero no importa, porque es una ciencia humana, es un poco que historia. Pero bueno, de todos modos, digo, las críticas al pensamiento religioso no solamente vienen desde la racionalidad y el hombre como sede de la razón, podemos decir en la Europa continental, sino que en la Europa insular, o sea, en Inglaterra fundamentalmente, el pensamiento empirista sobre todo, y el pensamiento de Bacon, que es anterior al empirismo, va a decir que lo único que garantiza la verdad de algo es la experiencia. Como ustedes imaginarán, en las Sagradas Escrituras no existe la experiencia, ¿no? Es una creencia de fe, el que la tiene, y el que no la tiene. O sea, no puedo demostrarla, el primer filósofo, digamos, en el siglo II después de Cristo, que planteó la verdad de la fe y trató de definirla, Tertuliano dijo, creo porque es absurdo. O sea, la creencia es indemostrable. Siglo II, después las cosas irán cambiando, ¿no? Bueno, o sea que hacía mucho que en todo caso Dios había muerto en un sentido general. En un sentido más particular, ante la frase de Nietzsche, lo que quiere decir es que se acabó la división entre dos mundos. Pero esa división tiene que ver con Platón. Sí. Acá no vamos a explicar a Platón porque si no mezclamos todo, pero digo, se acabó la idea de que existe un mundo de perfecciones, ¿no es cierto?, donde moran los dioses, si queremos, viene de los griegos, y un mundo de imperfecciones donde mora el hombre, o vive el hombre. O sea, el verdadero mundo, para Nietzsche, es el mundo del hombre. O sea, la verdadera realidad es esta realidad. Y en esta realidad, lo más importante es la voluntad y la corporeidad. O sea, este mundo, el mundo del hombre, es el mundo de lo dionisíaco y no es el mundo de lo apolíneo. Se acabó esto de dividir el mundo en dos partes. Fíjense que el pensamiento occidental, no tienen por qué haberlo pensado, pero yo les comento mi idea, el pensamiento occidental siempre se va para arriba, ¿no? Hacia la luz, ¿no? Y acá justo la tenemos arriba, si no, en iluminaría, por supuesto, eso está correcto. Pero digo, siempre va para arriba, o sea, lo verdadero está arriba, ¿no? Para Platón también, lo verdadero está en un topos uranoso, en algún lugar del cielo. El hombre debe elevarse, el cielo es el lugar de llegada, etcétera, etcétera. O sea, en realidad eso es muy discutible también, pero ha sido un derrotero que el mundo occidental ha seguido durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, basta de insistir, digo así groseramente y muy vulgarmente, con la existencia de un mundo de arriba. Hay este mundo, el mundo del hombre. ¿Por qué si no, en realidad, lo único que queda, que la única felicidad del hombre está dada por la muerte? Entonces, que lo único que el hombre experimenta, que es la vida, estaría garantizado por lo contrario de la vida, que es la muerte. Bueno, no, afirmamos la vida como tal, ¿no? En ese sentido, y con este delirio de cosas que fuimos diciendo, en realidad, el dadaísmo y el surrealismo quieren acercar el arte a la vida, porque el arte se ha alejado de la vida. Por supuesto que después toda esa gente ha leído un montón de cosas, está inquieta por otro montón de cosas y además produce arte, ¿no? O sea, el arte se ha alejado de la vida, ha dejado de estar cerca del hombre. El arte en realidad, o la obra de arte, se ha convertido en una mercancía, ya venía del Renacimiento, lo hacen de edad moderna sobre todo, una mercancía transable en el mercado, que tiene valor, y el valor va a estar dado fundamentalmente por la firma, ¿no es cierto? ¿Cómo? Se salió re mal porque ahora todo esto vale carísimo. ¿Pero por qué salió re mal? Claro, porque en realidad querían salir del mercado. Bueno, está bien. Nada, ahora volvieron a entrar con otro precio, nada más. Los surrealistas, los Dalí, bueno. Bueno, pero está bien, porque la realidad no significa solamente el arte. Pero ellos no plantearon tampoco eso, lo que trataron solamente del arte. Y de todos modos, en ese sentido, digamos... Y a todos, a todos. Claro. Pero eso tiene consecuencias importantes en la actualidad. No es solamente montar una rueda de bicicleta sin cubierta ni cámara en una horquilla, arriba de un banquito,
Y está bien, eso se fundamental. Eso uno va al museo, al MoMA en Nueva York, y ve y la gente mira y dice, ¡ah, qué extraordinario! Una horquilla cualquiera de bicicleta, una rueda cualquiera, que está en el fondo de cualquier casa, de cada tanto tira algunas cosas atrás, nada más que puede tener un banquito con un agujero. En realidad, cuando Breton hizo eso, en realidad, con los ready-made de Breton, ¿no? El objeto encontrado, Duchamp, el objeto encontrado, el objet trouvé, como le llamaba Marcel Duchamp, cuando hace eso, lo que está planteando es en realidad, digamos, esto es arte. Sí, yo lo convierto en obra de arte porque lo hice yo, pero en realidad, digamos, lo que está planteando por contradicción es que lo que hace que la obra de arte sea arte es la firma. Lo que él está cuestionando es el valor de la firma en la obra de arte. Por eso cuando él manda un ingitorio, cuando decimos pisos varones, digamos, y le pone R. ¿no? Con doble T, y lo manda a Nueva York, al lugar donde él había sido invitado, esto es parte de los temas, al lugar donde había sido invitado como jurado, ¿no es cierto? Él manda eso con R. Y después renuncia haciendo un escándalo porque no es aceptado el ingitorio. ¿Pero por qué? Porque nadie conoce el nombre de R. Y a él lo citan no por hacer eso, o por poner una rueda de bicicleta en una horquilla, sino por lo extraordinario que era como pintor. Fundamentalmente uno de los cuadros más famosos de él, que es la mujer bajando la escalera, ¿no es cierto?, que sería como fotogramas, donde se dan los distintos momentos en que la figura va bajando una escalera con una forma caracolada. A él se lo cita como pintor, no se lo cita como constructor de ready-made, ¿no? ¿Cómo se llama? El otro objeto encontrado, un secador, digamos, de botellas, ¿no? Un lugar donde se ponen las cosas, como uno pone un secador de cocina, los platos y los cubiertos. Es decir, lo que pasa es que él con eso demuestra que el arte en realidad solamente vale por la firma. O sea, el arte vale como mercancía, el arte vale con el mercado. Yo diría, respecto a lo que dijo usted, ahí habló. Sí. Quería hacer una pregunta, disculpe. Aparte de cuestionar la firma, o sea, también tiene la intención de que el objeto con el que la artística expuesto en una galería de arte o en el espacio designado como artístico, funciona como una obra de arte, sea lo que sea. Sí. Ahora quería apuntar a eso, que también se cuestiona ese tema. O sea, no solo la firma del autor, sino el ámbito que se expone, lo que se expone, sea lo que sea. Claro, en realidad eso sería una consecuencia más de lo de Duchamp, porque Duchamp no pensaba que cualquiera podía hacer arte. Si uno encontraba un objeto, claro, que se lo metía en un ámbito particular, como el museo transforma la verdad, o sea, todo lo que esté adentro de un museo se supone que como son los templos del arte es arte, sea lo que sea, ¿de acuerdo? Porque lo que lo institucionaliza como tal es el ámbito en el que está el presente, ¿no es cierto? Como una figura esculpida que esté dentro de un templo le da características del sagrado, ¿no? Bien, ahora yo decía respecto de lo que decía ella, que ojo con estas cosas. ¿Por qué? Porque no es que todo se transformó y se aburguesó. Hoy existe muchas producciones que hacen artistas, digamos, en todo el mundo y acá también, por supuesto, que no tienen la posibilidad de ser transables en el mercado. Bueno, te lo imagino, lógicamente, no es que después confíe y piense que no lo sepa. Quiero decir que eso de alguna manera también es una respuesta a la obra de arte como mercancía, ¿no? Porque, digamos, desde el arte povera, digamos, es muy importante en Italia, fundamentalmente, no me acuerdo ahora cómo se llama este artista, que es griego en realidad, pero vive en Italia, que hace muchos años, o hace algunos años se presentó acá en el Bellas Artes, digamos que es un hombre, no puedo recordar el nombre, que trae fundamentalmente elementos relacionados con el trabajo. Es una obra, por ejemplo, acumula bolsas de carbón, ¿alguien recuerda el nombre? ¿Cómo? No.
No, hay muchos de arte povera, pero ese me acuerdo yo porque vi la exposición además. Bueno, no importa. Tira bolsas de carbón, pone ropa, digamos, de los hombres que trabajan con el carbón, horquillas, etcétera, y la obra es eso. Cuando se lleva sus elementos, la obra desaparece. O sea, yo puedo sacar una foto, no puedo comprarla. Como mi Luquín también que hace. Sí. Pero son distintas posiciones también, ¿no? Pero, bueno, no importa, no podemos hablar de todo. Pero, bueno, en definitiva, digamos que de alguna manera una consecuencia de ese arte no mercantilizado estaría dado también por aquel arte en todos los ámbitos que no entra, digamos, dentro de la posibilidad de primero que desaparece una vez producido, ¿no? Bueno, por ahí el happening de alguna manera, pero con distintos casos, pero no podemos hablar de todo. Porque el Instituto Torcuato Di Tella tiene una historia, la Fundación Ford también, la CIA también, que tiene que ver con todo eso. Hay muchos problemas, generalmente unidos. ¿Las instalaciones? ¿Cómo? ¿Las instalaciones? Las instalaciones también es un arte no transable en este caso. La instalación aparece y desaparece como tal. No, performance es un modo de hacer arte, ¿no? Dada y surrealismo dice que quieren acercar el arte a la vida. Sí, Y ahí me quedé. había empezado a decir eso. Sí. O sea, de alguna manera el arte se ha alejado de la vida, se ha convertido en elemento más del mercado. Entonces, acercar el arte a la vida, ¿qué significa? Que el arte tiene que dar una solución al problema del hombre. Esto significaría de forma genérica. Bueno, leo otra frase del amigo Darla. Entonces, la obra de arte no debe ser la belleza en sí misma, porque la belleza ha muerto, ni alegre ni triste, ni clara ni oscura, no debe divertir ni maltratar a las personas individuales, sirviéndoles pastiches de santas aureolas, o los sudores de una, lo subrayé con un color que no me permite ver, o los sudores, de una, una obra de arte nunca es bella, por defecto objetivamente y para todos. Pero esto yo no se lo digo. No es para nada. No, pero no lo tienen ustedes. Bueno, les digo, no importa, eso no lo puedo leer, porque lo taché yo mismo. Así nació Adá. Fíjense esta frase, por ejemplo. Nació de una... Se puede conseguir en internet, esto está hecho, es un libro, pero está en internet de todos estos manifiestos. Así nació Adá de una necesidad de independencia, de desconfianza hacia la comunidad. Los que están con nosotros conservan su libertad. No reconocemos ninguna teoría. ¿Qué palabra? Fuerte. Los que están con nosotros conservan su libertad. Quiere decir que en general el hombre ha perdido su libertad. Digamos, pensemos en esta Europa también, no solamente en la Europa de la guerra, sino en la Europa que retrata, anterior a la guerra e incluso posterior a la guerra, Kafka y sus escritos, ¿no? Una sociedad que está organizada de tal manera que el hombre, digamos, que es una especie de ser apresado en una máquina para la cual tiene que ser productor y consumidor de productos. La sociedad está burocratizada, ¿no es cierto? El hombre está condenado a cumplir una finalidad en la sociedad por la cual el que no la cumple tiene que ser expulsado de la sociedad. Es decir, un poco esta transformación de Gregorio Samsa en cucaracha es una consecuencia de esta sociedad que no permite la libertad. O sea, el problema entonces está en que promete la libertad pero no permite la libertad. O sea, el hombre está o bien ejerciendo el control de los otros hombres o siendo explotado por otros hombres. Lo único que puede vender es su fuerza de trabajo, la Marx por allá también, ¿no? Entonces, acá hay un problema que tiene que ver no solo con el arte. A ver, los artistas serían como los que tienen el monopolio de la libertad de creación.
Pero ¿por qué todos los hombres no pueden crear? Esta es también la pregunta. Si todos los hombres, digamos, tienen idénticas cualidades, todos los hombres deberían poder crear. No haría falta la división entre artistas y no artistas. Porque la imaginación está presente en todos, porque el amor está presente en todos, porque la libertad debe estar presente en todos. ¿Por qué ejercerla solamente? Bueno, esto muy posteriormente, ya en esa época en Europa sí, los 10 días o 5 días de vacaciones o medio día de la semana que tengo, digamos, que no estoy comprometido a cumplir como productor para después cumplir como consumidor. Entonces, el problema de la libertad es un problema del hombre, no un problema de la libertad. Sí, tanto Tristan Tzar como André Breton plantean que todo hombre es poeta. O sea, todo hombre debe ser poeta, todo hombre debe poder construir un poema. Por eso tanto uno como otro dan instrucciones en ese manifiesto. Y Breton en el primer manifiesto de 1924 para hacer un poema, ¿no? Se recortan palabras, se meten adentro de una bolsita o adentro de un sombrero, se mezclan, se saca una por una y se va armando el poema. Esto no quiere decir que al ordenar las palabras yo no utilice un criterio para que éstas ofrezcan mayor o menor belleza, un criterio subjetivo de orden, pero el modo de sacar las palabras es absolutamente azaroso. O sea, es una manera indirecta de plantear que en realidad no debería haber división entre artistas y no artistas, sino que todos los hombres son capaces de producir. Esto es lo que están planteando. Y esto es un poco lo revolucionario, ¿no? Entonces, después lo que va a descubrir... Se va contra la historieta de genio. Absolutamente. Superior, digamos, hacia. Exactamente. Se rompe con la idea de genio. Yo por eso no utilizo esos elementos, pero evidentemente se lo tiene. Pero digo que la creación es propia de una que ni siquiera se puede aprender, sino que el genio se nace, como decía, ¿no? Y no se hace, ¿no? Uno puede aprender técnicas, pero para producir la obra de arte perfecta, la obra de arte aurática, única, original, irrepetible, se nace, ¿no? Si hay pocos genios. Incluso el genio kantiano no puede dar cuenta de las reglas por las cuales siguió para producir la obra genial. Produce muchas obras, algunas eran geniales y otras no, pero ni él siquiera puede dar cuenta. En realidad, lo que Kant está planteando ahí realmente es el modelo del hombre burgués, más que el modelo del artista. En el sentido de que es tan radical, es tan profunda la subjetividad, la individualidad humana, que el hombre produce algo y ni siquiera puede dar cuenta él mismo de cuáles son los caminos que lo han llevado a esa producción. Habla del arte, pero está hablando de la burguesía. En realidad, que no quiere ser sometida por ningún poder extraño a ella, llámese nobleza y clero, ya que esa es la pelea en la época de Kant, todavía, a pesar de que es 1781, ¿no? 1789, coincide la publicación de la crítica del juicio con la Revolución Francesa. Ya estamos en esa discusión de una burguesía como la francesa que todavía no está totalmente asentada, ¿no? Y que va a plantear que el hombre no pertenece a una comunidad de hombres, sino que el hombre es un individuo, y ese individuo, que viene de las matemáticas, es aquello que no se puede dividir más, ¿no? Va a luchar por sus propios y particulares intereses, que el hombre es fundamentalmente un ser egoísta. Y ese tipo de hombre es el hombre que necesita justificar, plantear y fundamentar la burguesía. Está bien lo que dijiste, porque en definitiva, aquí está haciendo una crítica al arte burgués, pero se va a terminar haciendo una crítica a toda la burguesía, en general. Breton, que avanza más allá del dadaísmo, concretamente va a plantear acá lo que, digamos, para transformar la sociedad, no solamente hay que hacer obras de arte, sino que hay que dar vuelta a la sociedad y convertir esta sociedad opresora, de oprimidos y de opresores, en una sociedad donde todos puedan ejercer la libertad. Por lo tanto, el arte solamente se garantizará como libre cuando los artistas sean parte de los que producen la revolución, o sea, la transformación de las condiciones en las cuales vive el hombre de esta sociedad.
¿Se entiende? Sí. Bueno, sigamos mirando un poquito acá. Dada nación en la necesidad de independencia y de confianza hacia la comunidad. Los que están con nosotros conservan su libertad. No reconocemos ninguna teoría. Basta de academia. Cubistas o futuristas, laboratorios de ideas formales. ¿Sirve el arte para amontonar dinero y acariciar a los gentiles burgueses? Sí. No. Pero eso es lo que están haciendo. Por eso creo que hay acá un cuestionamiento fuerte. ¿Sirve el arte para amontonar dinero y acariciar a los gentiles burgueses? Y sigue diciendo. Subrayado verde que yo tengo, no veo lo que hizo de letra muy chica, ¿verdad? Que hay acá en las rimas acuerdan su dinero con las monedas y la musicalidad resbala a lo largo de la línea del vientre visto de perfil. Se refiere a la cadena de oro que conservaba el reloj, digamos, en el chaleco, el reloj de oro, ya típica estructura del señor burgués, está con chaleco de traje y el reloj de oro con la cadena de oro como ostentación, ¿no?, de su riqueza. Las rimas acuerdan su tintineo con las monedas y la musicalidad resbala a lo largo de la línea del vientre visto de perfil. Todos los grupos de artistas han ido a parar a este banco, a pesar de cabalgar distintos cometas. Se trata de una puerta abierta a la posibilidad de revolcarse entre muelles, almohadones y una buena mesa. ¿Ya? Después de haber leído parte del manifiesto, digo, me queda una duda conceptual porque había hecho un ejemplo en el cual dijo que tal vez podría haber un criterio de ordenación. ¿De qué? Cuando dijo el ejemplo de sacar palabras con los poetas para hacer un poema, que podía haber cierto criterio de organización. Ordenamiento, sí. O algún criterio. Ahora pregunto, mi duda conceptual es, ¿el dadaísmo tenía esto de organizar o es totalmente al azar en el sentido de que es un sinsentido? O sea, ¿el automatismo puro tiene que ver con el surrealismo y el dadaísmo o pertenece totalmente al surrealismo? Explícitamente no lo plantea el dadaísmo. Pero me parece que más tiene que ver con el dadaísmo. Explícitamente lo plantea el surrealismo. O sea, el dadaísmo explícitamente no lo plantea. O sea, teóricamente al sacar la palabra, el orden es el orden y la voy a sacar. Sí, creo que el dadaísmo lo que organiza es una provocación, o sea, eso lo organiza. Directamente organiza, me parece que no ordena ni organiza, me parece. No lo plantea. No lo plantea. Digo, para provocar. Tampoco no lo plantea, en cambio el surrealismo sí lo plantea. Y si uno lee los poemas de Breton, va a ver que evidentemente tienen una profundidad poética que no son producto del azar. Breton es poeta. Breton, ¿cómo? Pero creo que no es el tema principal ese. No es el tema más importante. A ver. Es un movimiento difícil de entender porque No. justamente me parece más. No. Hay Bueno, ya. Veamos en la medida que avanzamos. Toda obra pictórica, o sea, es un movimiento de máxima negación, ¿cierto? De hecho, el dadaísmo se disuelve, ¿no es cierto? Y no tenemos tampoco obras dadaístas. Los dadaístas, en todo caso, harán obras, pero como surrealistas y no como dadaístas. Es un momento de máxima negación. Creo que ni siquiera se lo plantean, no estoy seguro que no se lo plantean como problema, pero avancemos un poco como hemos avanzado hasta ahora, ¿no? Bueno, basta de academia, o sea, basta de cánones, no hay más cánones para nada. Bueno, el arte sirve evidentemente para que algunos se llenen de dinero con eso, pero nada más que para eso, no con los fines. Toda obra pictórica o plástica es inútil.
debe ser por lo menos un monstruo capaz de dar miedo a los espíritus serviles, y no algo dulzarrón para servir de ornamento a los refectorios de esos animales vestidos de paisano que ilustran también la fábula triste de la humanidad. Bueno, entender, no hace falta entenderlo, pero el objetivo no se entiende. El objetivo es romper la lógica del lenguaje también, que no se puede hacer absolutamente porque entonces no hay interlocutores posibles. O sea, si yo rompo todos los códigos y no hay código, tampoco puedo cuestionar a esos códigos, ¿no? Pero en general la idea es romper con la lógica. Ahora después, cuando habla al final del manifiesto, sobre el arte dadaísta, dice: toda forma de asco susceptible de convertirse en negación de la familia es dada. Aquí estamos planteando la familia burguesa, que es algo que se ha afincado fundamentalmente como un reaseguro de la continuidad del derecho de propiedad. Yo digo, todo lo que esté en contra de la familia dada, en realidad estoy criticando a la estructura de la familia burguesa que ha tomado los elementos del derecho romano, digamos, para garantizar la continuidad de la propiedad, no solo la propiedad de los bienes, sino la continuidad después de la muerte. Es fuerte plantear eso, es fuerte plantear, más allá de que no lo expliciten más que así. Es dada. La protesta a puñetazos de todo ser entregado a una acción destructiva es dada. El conocimiento de todos los medios está rechazado por el pudor sexual, por el compromiso demasiado cómodo y por la cortesía es dada. La aplicación de la lógica, la danza de los impotentes de la creación es dada. La abolición de toda jerarquía y toda ecuación social de valores establecidos entre los siervos que se hallan entre nosotros, los siervos de Dada, todo objeto, todos los objetos, los sentimientos, las oscuridades, las apariciones, el choque preciso de las líneas paralelas son medios de lucha Dada. Abolición de la memoria, Dada, abolición de la arqueología, Dada, abolición de los profetas, Dada, abolición del futuro. Bueno, es una negación total, ¿no es cierto?, de todo lo que pueda valorizarse por una sociedad como había sido hasta ahora la sociedad burguesa. La mayoría de los artistas que se encontraban en este caso eran Cabaret eran exiliados y corrían riesgo de muerte. Por eso también son unas versiones que tal vez tenían versiones, pero no es oficial. Por eso también el tema del dadaísmo, ¿por qué? Porque de esa manera tan incomprensible. O sea, ellos corrían riesgo de muerte porque eran exiliados y otros artistas modernos a los cuales les habían censurado ese tipo de arte. Sí, ya estaba terminando la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Es decir, ya no, y no era nunca que estuvieran en la línea de combate. Sí había exiliados, sin duda, había franceses, había alemanes, etc. Pero no creo que sea este el fundamento, digamos, ¿no? Porque si no nos explicaría el desarrollo posterior. Bueno, digamos que el manifiesto del amor libre y del amor amargo, que es de 1920, bueno, ya acá comienza también con palabras bien identificables. ¿Perdón? ¿Lo escribieron para ti? ¿De la libre? No. Me parece que no dice nada. Manifiesto sobre el amor débil y el amor amargo. Por ese manifiesto, por ejemplo, comienza definiendo qué es manifiesto, con lo cual, justamente la definición de ninguna manera va a cumplir con las garantías de la lógica, que significaría que la definición explicite en ella el concepto definido, ¿no? Una elemental idea que viene de Aristóteles del papel de la definición. ¿Sí? Entonces dice, un manifiesto es una comunicación hecha al mundo entero con la que no se pretende más que descubrir un medio para curar instantáneamente la sífilis política
astronómica, artística, parlamentaria, agrícola y literaria. Digamos que Puede ser Lucio Bonachón, siempre tiene razón, es fuerte, vigoroso y lógico. Y hablando de lógica me encuentro muy simpático. Bueno, o sea que realmente rompe con la estructura lógica del lenguaje. Ya no se debe creer en las palabras, dice más adelante. ¿Cuánto tiempo hace que expresan lo contrario de lo que el órgano que las emite piensa y quiere? ¿No? Acá saldría una crítica al pensamiento racional, fuerte, que se expresaría a través de las palabras. Y también está presente, contemporáneamente a esto, la idea de la existencia de un pensamiento no racional, digamos, que sería la estructura del inconsciente, que en definitiva va a descubrir después Freud, o no, ya lo ha descubierto en ese momento con el psicoanálisis claramente, ¿no es cierto? Cuando Freud va a plantear fundamentalmente que hay por lo menos 3 circunstancias humanas que nos pueden dar cuenta de lo consciente: los sueños, los actos fallidos, y cuando Freud plantea la estructura del aparato psíquico, la segunda estructura del aparato psíquico, entre yo, ello y superyo, va a demostrar que ni el ello ni el superyo, ¿no es cierto?, son elementos conscientes. Son fuerzas que actúan contrarias una a la otra y el resultado de ese accionar son las acciones conscientes del yo. Pero o sea que el 80% de la supuesta conciencia no es consciente, no sabe por qué realiza los actos. Lo realiza pero no conoce por qué, ¿no? Y esto rompe con la estructura de la lógica. ¿Cuál es la lógica que existe en el sueño, por ejemplo? ¿Cierto? ¿Cuál es otra lógica diferente que es la lógica del inconsciente? Y por lo tanto, para explicarla hay que usar otras categorías que no son las de conciencia. Y la razón, la racionalidad europea, es una racionalidad de la conciencia, fundamentalmente, ¿no? De ahí que un poco esto rompa también con esa lógica contemporánea al surgimiento del psicoanálisis. Ya no se debe creer en las palabras, o sea, cuántas veces han expresado lo contrario de lo que el órgano que las emite piensa y quiere. Es decir, como la palabra, que sería la expresión del pensamiento, no está en relación con lo que el hombre quiere y piensa. O sea, se ha llenado el mundo de palabras y las palabras tenían un contenido distinto al que pretendían significar. O sea, hay que encontrar un nuevo lenguaje. Y aquí el gran secreto: el pensamiento se forma en la boca, me sigo pareciendo muy simpático. Bueno, después más adelante, en este mismo manifiesto, dice, de lo último, para hacer un poema dadaísta, tomad un periódico, tomad unas tijeras, elegid el periódico, un artículo que tenga la longitud que queráis, para hacer el poema, recortar con todo cuidado cada palabra, la forma del artículo, ponlas en una bolsita, agitar dulcemente, sacar las palabras una detrás de otra, colocarlas en el orden en que han ido saliendo, copiarlas concienzudamente, el poema está hecho, ya os habéis convertido en un escritor infinitamente original, dotado de una capacidad encantadora que por supuesto es comprendido por la gente vulgar. Pero esto tampoco es una técnica de poesía, la que está planteada. Como insisto, es fundamentalmente la idea de que todos los hombres pueden ser creadores, que no hace falta esa división entre creadores y no creadores. Y en realidad se utiliza de diferentes maneras en los poemas. Por ejemplo, Luis Aragón, que participó en ambos movimientos, en Carlitos Místicos, referido a Charles Chaplin, dice: el ascensor descendía siempre hasta perder aliento, y la escalera subía siempre. Esta dama no entiende lo que se habla, es postiza. Yo que ya soñaba con hablar del amor o el dependiente. Bueno, acá no hay un orden. ¿Cómo? ¿Por qué? Aún está el sueño. Ah, te parece a vos. El ascensor que se hundía siempre hasta perder aliento. El aliento, sí, y las Y la escalera subía siempre.
esta dama no entiende lo que se habla, es fortísimo. Yo, que ya soñaba con hablar de amor, o el dependiente tan cómico con su bigote y sus cejas artificiales, dio un grito cuando yo tiré de ella. Qué raro, qué veo. Bueno. Yo soñaba con el amor. Ah, yo que ya soñaba con hablar del amor. No, pero me parece que soñaba. No. Claro, de deseo y no de soñación o de sueño onírico. Es un deseo, sí, sin duda. Digamos, la intención del poeta de escribirlo puede ser cualquier otra, no importa lo que uno puede interpretar. En ese caso está referido a un deseo amoroso, ¿no? Qué sé yo, Antonin Artaud, poeta negro, un seno de doncella te obsesiona, poeta amargo, la vida bulle, la ciudad arde, y el cielo se resuelve en lluvia, pluma araña el corazón de la vida. Acá, el modo de construir es un modo de ordenar lo inconsciente. El tema acá tiene que ver mucho con el lugar del inconsciente, pero eso es más Breton, o no lo explicita Breton, ¿no es cierto? La necesidad de romper con el control consciente, la necesidad de evitar la censura, y de ahí que se plantee el tema del sueño, como, digamos, lograr que el hombre exprese aquello que de alguna manera la realidad, las costumbres, la educación, el super-yo, es lo que impide que el hombre piense sin censura. La idea es romper con la censura. Esta es la idea. Bueno, sí, pero no entremos en tantos detalles, porque si no yo no puedo dar la clase. Yo, ¿sabés? Porque podemos hablar de un manifiesto en toda la clase, pero no... bueno, un ejemplo de un poema de Breton, Unión Libre. Mi mujer con cabellera de llamarada de leño, con pensamientos de centellas de calor, con talle de reloj de arena. Bueno, describe una mujer desde el cabello hasta los pies, y evidentemente existe acá la mirada más allá del inconsciente o de la ruptura de la censura de un gran poeta. Conoce el poema o lo pueden buscar. Evidentemente acá, lo diga Breton o no lo diga, hay sin duda una construcción que parte de la negación de la conciencia, pero que en definitiva el ordenamiento le da una estructura poemática y una organización del poema donde comienza, por ejemplo, comienza por el cuello, por el cabello y sigue recorriendo todo el cuerpo de esta mujer hasta los pies. Evidentemente hay distintos modos de construir, pero el problema fundamental acá de hacer un poema tiene que ver con esto de que todos pueden ser poetas, fundamentalmente. Pero ¿qué dicen los muchachos del comité dadaísta de Berlín? ¿No? Digo por esta idea de que el dadaísmo, etcétera, que está bastante habituado en la historia del arte. ¿Qué es el dadaísmo y qué gira de nuevo? El dadaísmo existe, la Unión Revolucionaria Internacional de los Hombres Inteligentes y Capaces de Crear del mundo entero sobre la base del comunismo radical. O sea, plantea que no haya más bienes privados. Es decir, Los de Berlín. ¿Cómo? Los de Berlín, ¿te entendés? Los de Berlín. El Comité Central Dadaísta de Berlín firman Hausmann, Wesenbeck y Gorischer. La Unión Revolucionaria Internacional, bueno, la institución de una desocupación progresiva mediante la mecanización de todas las actividades, porque solo con la desocupación puede el individuo darse cuenta de la realidad de la vida y acostumbrarse por fin al límite. Ya, lo que están planteando completamente es que, primero, no haya bienes privados, en segundo lugar, que como consecuencia de eso el hombre pueda dedicarse al ocio, en definitiva, porque el ocio es lo que permite la creatividad. Y eso lo va después, de alguna manera, a plantear también. Yo no sabía que se iban a sentar atrás mío. Porque me siento incómodo yo. No, me siento incómodo yo. Podría haber sentado por allá, de lado de la espalda y hablar para ellos. Está bien. Porque a mí me gusta mirar a la gente también cuando hablo. En cambio, ahí no puedo, ¿no? Bueno, en tercer lugar, plantea la expropiación inmediata de los bienes
socialización y el sustento comunista de todos, así como la creación de ciudades luz y ciudades jardín que eduquen a los hombres en la libertad. El Comité Central lucha por la distribución pública y diaria de comida en la Potsdamer Platz, Plaza de Berlín, a todos los seres humanos inteligentes y capaces de crear. B. Un compromiso de parte de los sacerdotes y maestros de respetar el estatuto del credo dadaísta. El enfrentamiento total, más o menos es ese, el tono, digamos, de este grupo, que plantea una cuestión políticamente mucho más radical, siendo que aparecen dentro del movimiento dadaísta, cuando aparentemente no tiene, digamos, una lógica de discusión por el poder. Bueno, se ha hecho un poco tarde. El surrealismo, digamos, que es un movimiento sí organizado, sí pautado, con una jefatura fuerte, como es la jefatura de André Breton, digamos, y es continuador del dadaísmo de alguna manera, sí va a plantear una lucha por el poder. Como dice Walter Benjamin, en el surrealismo, la última instancia de la inteligencia europea, plantea que si este movimiento quiere ser realmente un movimiento profundo y no un movimiento de pequeños burgueses enojados con la realidad, tiene que plantear la lucha efectiva por el poder. De lo contrario, no sería un movimiento que continuaría históricamente, sino que desaparecería. Entonces, hay por lo menos 3 manifiestos. El primer manifiesto, que es de 1924, ¿no? Que ahí tienen en mi ficha, yo puse un montón de cosas del surrealismo, las pueden leer. Para Breton es fundamental, digamos, la libertad, la imaginación y el amor. Esos son los elementos centrales del hombre. Y todos los hombres tienen derecho a poseerlos. Por lo tanto, para lograr que eso sea real, se debe transformar la sociedad. Esos 3 elementos, la imaginación, la libertad y el amor, son los elementos que constituyen el fundamento central de todo creador. Y el hombre, por serlo, lo es. Si no lo es porque no hay libertad suficiente como para que los hombres puedan ejercerla plenamente. Esto sería un poco una convicción muy bretoniana. El primer manifiesto de 1924 da a conocer los principios del surrealismo, propone que hay una suprarrealidad, digamos, propone una técnica poética para la construcción, para la creación, el automatismo, presenta como fundamental el papel del inconsciente, de los sueños, y acepta la influencia de Freud fundamentalmente. O sea, el hombre es en gran parte un ser que no conoce el fundamento de sus actos, por lo tanto, lo inconsciente es lo que realmente nos liberará en la medida en que nos sacará de la censura en que hemos sido puestos en la sociedad. Por lo tanto, el automatismo es una consecuencia de la necesidad de romper con la censura. Por ejemplo, leo algunas frases del primer manifiesto de 1924. Todavía vivimos en el reinado de la lógica. Todavía vivimos en el reinado de la lógica. La lógica que reina es una lógica de la dominación, es una lógica de la explotación, es una lógica de la organización productiva de la sociedad. Por lo tanto, abolimos esa lógica. Ella se apoya también en la utilidad inmediata y está resguardada por el sentido común. Esta idea de que las cosas deben servir para algo. ¿Por qué tienen que servir? Para ser consumidas. ¿Cómo? Para ser consumidas. Para ser consumidas, por supuesto. Pero digamos, las cosas tienen una función pragmática. Tienen que servir para algo. Todo lo que no sirve para algo, lo que no sirve para producir o consumir, debe ser desechado. Pero no, el arte tenía que ser inútil, según la modernidad. Según la modernidad, el arte no tenía que tener una utilidad. A ver, ¿qué es lo que no entendés? No, porque cada persona
según la lógica, todos necesitamos para algo. Bueno, pero dice, todavía vivimos en el reinado de la lógica. Ella se apoya también en la utilidad inmediata y está resguardada por el sentido común. ¿Mm? No sé, no se entiende. El tema del arte. Si uno de los autores que habíamos leído en otros textos decía que el arte tenía que ser como... No tenía que tener un objetivo. Claro, el arte que... Tenía que tener un objetivo y era inútil. O sea, porque la diferencia de artesanía Claro, era otra cosa. condición cobarde. No, pero, Claro, justamente. Claro. O sea que tendría que ser útil el arte. ¿Eso plantean ahora? que tenía que ser útil, Claro, ¿no? antes el arte y la estética era inútil, como un requisito era que sea inútil y que ahora tendría que ser útil. No, Entonces, no, lo que estoy diciendo, lo que está diciendo acá es que Se confundió. ¿por qué todo tiene que tener una utilidad? No habla del arte, habla de la realidad en su conjunto, no habla específicamente del arte. Claro, se confunde. Habla de la totalidad de lo real. O sea, la sociedad está organizada en función de intereses concretos, intereses utilitarios. ¿Cómo? El interés burgués. La meridiano interés burgués. Eso no estaría en contra del ocio, obviamente, porque Claro, porque tenés que a eso se refiere eso. Claro que está en contra del ocio, exactamente. Con el pretexto de civilización, con el pretexto de progreso, se ha logrado eliminar del espíritu todo lo que podría ser tildado de supersticioso, de quimérico, y se ha proscrito todo método de investigación de la verdad que no estuviera de acuerdo con el uso corriente. Yo creo firmemente en la fusión futura de los estados, aparentemente contradictorios, el sueño y la realidad, es una especie de superrealidad. Define surrealismo, automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar tanto verbalmente como por escrito o de cualquier otro modo el funcionamiento real del pensamiento. El surrealismo se basa en la idea de una creencia de una realidad superior que había sido desestimada, en la omnipotencia del sueño, en la actividad desinteresada del pensamiento. Tiende a provocar la ruina definitiva de todos los otros mecanismos psíquicos. Bueno, etc. Véanlo después de la ficha. Estamos relacionando cosas que no son relacionables, yo entiendo, cuando seguramente vieron Ticio Escobar y el tema de artesanía y la estética europea, es otra cosa. Es otra cosa, es esa estética justamente kantiana, o la estética, digamos, inglesa, donde justamente la obra de arte no tiene que tener ninguna finalidad. Es la finalidad sin fin, como decía Kant, ¿cierto? Y aquí se está cuestionando esa idea de la obra de arte. Evidentemente podemos encontrar muchos elementos de relación entre ese cuestionamiento del papel de la obra de arte y los cuestionamientos que se pueden hacer desde América respecto de Europa. Podemos encontrar de hecho, esa crisis que se produce en la Europa de la primera posguerra hace que los artistas vayan a buscar modelos artísticos fuera del modelo europeo. Y entonces se enteran del arte africano, Picasso, por ejemplo, se enteran, digamos, de la existencia incluso de un arte, digamos, en Oceanía, no tanto en América, ¿no es cierto? Digamos, se enteran, están buscando, tanto que se edita, por ejemplo, no me acuerdo del nombre del poeta, en Francia una revista se llama Caníbal. No habría algo más negativo planteado por el pensamiento europeo en los hechos antes, pero en la realidad después del siglo XVIII, más negativo que ese supuesto hombre que no era tal, porque para el europeo solo servía como esclavo para sus propios intereses, que el caníbal. Además, es una mala interpretación que Colón había hecho de la palabra calibán, ¿sí? O Caribe, ¿no es cierto? Caribe, calibán, caníbal. Bueno, todo esto, acá encontramos elementos. Acá encontramos porque los artistas descreen del arte europeo, del arte que se ha instaurado a partir del siglo XVIII, o del arte que está relacionado con el proceso de desarrollo de la burguesía,
¿no es cierto? Y entonces vamos a encontrar elementos, porque para estos autores todo puede ser arte. No estarían en desacuerdo con un arte que tiene una función en una sociedad diferente, como sería un arte que tiene que ver con lo religioso, que tiene que ver con un ritual o con un conocimiento de la realidad. Esa idea de que el arte está fuera de todo compromiso es la idea que va a dar origen al esteticismo. El esteticismo es que el arte esté descomprometido de todo lo que tenga que ver con la realidad. Por lo cual, en definitiva, esa estética burguesa va a terminar siendo una estética de un arte abstracto y no de un arte concreto. ¿Por qué? Porque en la medida en que la obra de arte tenga un contenido, ese contenido puede hacer referencia a la realidad. Y el arte no tiene que hacer referencia a la realidad porque si no opera indirectamente como denuncia. Es decir, que los fusilamientos de Goya o la manifestación de Berni, a pesar de que estén exhibidos en un museo, ¿no es cierto?, de todos modos están dando cuenta de una realidad y cuestionando esa realidad por contraposición. O los cuerpos, digamos, despedazados, colgados de los árboles, que tiene que ver con la acción que Napoleón hizo en Francia. O el Capricho 48 de la serie de los Caprichos de Goya, yo menciono en mi ficha, que es ese hombre que está así acostado en una mesa, vuelan monstruos, ¿no es cierto? Y tiene un texto que dice: el sueño de la razón produce monstruos, ¿no es cierto? Hecho por Goya en 1819. ¿Qué está diciendo Goya? ¿Qué está diciendo el romanticismo goyesco en esa? Está negando la racionalidad, ¿no? En esa negación de la racionalidad burguesa, que también apunta, porque en definitiva la racionalidad burguesa dio lugar a Napoleón, y Napoleón cometió las atrocidades. Quiere decir que detrás de todo ese brillo que supuestamente tenía la burguesía europea, está lo terrorífico, lo siniestro, la muerte, las trincheras, etcétera, etcétera. La dominación por el poder de las armas exclusivamente, digamos, el exterminio de pueblos, etcétera, etcétera. Digamos, pero eso es un cuestionamiento más, digamos, a estos cuestionamientos. En el caso de Goya y de ese cuestionamiento es anterior, ¿cierto? Pero de todos modos, acá está cuestionando una sociedad en su conjunto. Y ese cuestionamiento que hace Goya con los fusilamientos o los cuerpos, no me acuerdo cómo se llama, colgados en los árboles, también lo podemos ver en Alonso, en Carlos Alonso, ¿no es cierto? Cuando hace las carnicerías, está tristemente y terriblemente pensando en el despedazamiento del cuerpo de su hija Paloma, que había sido tomada por la última dictadura. Es decir, la verdadera no funcionalidad del arte tendría su máximo desarrollo con el esteticismo, o sea, un arte abstracto en el cual el arte y la realidad no tengan nada que ver. Porque en la medida en que hay un contenido, el contenido puede referir a la realidad y en ese sentido termina siendo cuestionador. Por ejemplo, digo, no es porque sea el más importante, pero si yo pongo el cuadro de Berni, ¿no es cierto?, en el 2005, en la reunión de los presidentes de América Latina, y a la cabeza está, como corresponde por haber sido el triunfador de la Segunda Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, de alguna manera esa ironía que pasó en Mar del Plata, que se llevó ese cuadro, de alguna manera, si yo quiero leerlo, a pesar de que se exhibe en un museo y lo pueden ir a ver todos al Malva, que es un señor muy rico que roba mucha plata y que se lleva muchos dólares al exterior, como el señor Constantini, pero eso no importa, o sí importa, pero no es lo que nos quita valor a las obras que están dentro del museo. Evidentemente yo puedo ir porque soy un tipo de clase media, vivo en Buenos Aires y puedo ir a ver. De todos modos, puesta esa obra de arte frente a la reunión de presidentes de América Latina en 2005, era un modo de mostrar las consecuencias de haber firmado el ALCA, no sé quién la puso, tengo mis sospechas, estaba, demostrar cuáles serían las consecuencias de firmar ese acuerdo con Estados Unidos. ¿No es cierto? Que no se firmó por la acción argentina, brasilera, venezolana y boliviana. Esto, digamos, la no funcionalidad del arte se estaría dado justamente
con el esteticismo, el arte sin contenido es un arte abstracto. Bueno, bueno, más allá, o con los pocos minutos que nos quedan, vamos a tratar de ver un poquito de lo americano. O sea, los manifiestos no son solamente producto de Europa, sino que los manifiestos artísticos van a servir como crítica, ¿no?, a la academia en general, desde distintas perspectivas. De hecho, anteriormente al manifiesto de Breton de 1924, el último de Breton no dije de 1940, Prolegón es un tercer manifiesto, y hay otro de Breton que firma también, disculpe que vuelvo, pero me acordé ahora, en 1938, André Breton junto a Diego Rivera y a León Trotsky firman en México el manifiesto por un arte revolucionario. Este es un muy interesante manifiesto. Firman los tres. Breton con esta idea de, que plantea ya en el segundo manifiesto de la opción política por el marxismo y demás, entre otras cosas viene a México a encontrarse con León Trotsky, que evidentemente ha sido expulsado por Stalin, corre peligro su vida, ya ha venido a México y parece que Diego Rivera tuvo algo que ver con su muerte, que es otro problema. Entonces, se junta con Diego Rivera, con Frida Kahlo, tanto que lleva cuadros de Frida Kahlo para París, para exponerlos en París, y los expone planteando a veces el surrealismo latinoamericano, mexicano. Frida Kahlo se enoja muchísimo, dice no, eso no es surrealismo, se equivoca. Es la mirada que siempre tiene Europa de su propia visión deformada de lo que es la realidad exótica o desconocida para ellos. Bueno, independientemente de eso, en el 38 firman este manifiesto Diego Rivera, Breton y Trotsky, donde hablan fundamentalmente de la importancia de la libertad para crear. O sea, es un cuestionamiento al realismo socialista, sin duda, staliniano, digamos, que establece qué debe ser arte canónicamente y qué no debe serlo el arte para la revolución. Digamos, en una Unión Soviética absolutamente ya burocratizada y que se va a burocratizar aún más. Ese es el último manifiesto que firma Breton. Ahí es cuando los autores como Kandinsky dicen que el arte tiene que ser útil a la revolución. Sí, también. Útil al hombre. Sí. O sea, que se emparenta con este manifiesto. Se emparenta totalmente, sí, con el del segundo de Breton también. Con el segundo de Breton también. También. Pero lo que pasa es que yo no tengo tiempo de leer todo. Pero en la ficha debe estar. La ficha está todo. El segundo en el 1930. Bueno, digo, antes del manifiesto surrealista del 24, en el 23, digamos, surge lo que podría llamarse el manifiesto del movimiento comunista mexicano. En realidad no está planteado como manifiesto, sino que está planteado como un panfleto para apoyar a Álvaro Obregón, que es aquel que produce la reforma agraria, digamos, y que transforma los feudos, digamos, mexicanos en lugares de propiedad de los hombres que trabajaban en la tierra. Como se plantea un golpe de Estado dirigido por el general de la Huerta, apoyado por los grandes propietarios de tierra, y como no podía faltar, por la conducción de la Iglesia Católica Mexicana, ¿no es cierto? Entonces quieren dar un golpe de Estado y los muralistas mexicanos largan este panfleto en las calles de México para plantear que adhieren a la revolución. Obviamente ya han acordado con Vasconcelos, que es el ministro de Educación y Cultura del gobierno de Álvaro Obregón, y entonces el compromiso, ellos se comprometen a armarse para defender la revolución, y además la revolución le va a entregar fusiles a los campesinos para que defiendan la revolución, porque obviamente
la situación no es razón violenta, digamos, se va a dar un golpe de Estado, lo van a dar parte de las Fuerzas Armadas, se comprometen a defender la revolución y ahí surge el manifiesto muralista. En realidad, lo interesante, o lo más interesante para nosotros, el manifiesto muralista, es a quién va dirigido, ¿cierto? Porque justamente va dirigido, es decir, la mayoría de los que firman ese manifiesto, y fundamentalmente Diego Rivera, son hombres que recién está viniendo de París, ¿cierto? Amigos de todos los autores surrealistas, ¿cómo? Siqueiros, Orojo, ¿quiénes lo firman? Sí, ahí están todos los nombres que yo lo vi en la ficha. No, quiero decir que vienen del surrealismo, formados por el surrealismo, amigos de los poetas y de los escritores y de los artistas surrealistas. Sin embargo, el manifiesto de Breton está dirigido a la raza india, ¿cierto? Y esto es algo muy importante, que no tiene nada que ver con lo europeo, ¿cierto? Sino que tiene que ver con una cuestión netamente americana, que es el hecho de que se impuso una cultura a través, en el arte, a través de la academia, que tuvo que ver con la imposición de la cultura del conquistador, sin duda, o sea, fue un modo de instalar un modelo de vida y un modelo de pensar la realidad. Ese modelo, digamos, se toma forma con la academia. La palabra academia, de aquí en mapa de América Latina, y lo van a ver después en Oswald de Andrade, es justamente todo aquello que niega la propia creatividad, digamos, de los países que han sido colonizados y que aún hoy son neocoloniales respecto de las metrópolis europeas. O sea, criticar la academia significa criticar el poder cultural de Europa, que han puesto su cultura como única válida en el resto del mundo. Entonces, por eso, digamos, más allá del marxismo, que los acoge sin duda a todos los que firman el manifiesto, más allá de eso, logran comprender que hay una cultura obnubilada, encerrada, ocultada, negada, que es la cultura que daba identidad a ese pueblo, al pueblo de México, ¿no es cierto?, que es la cultura nahual o la cultura azteca. Entonces, ellos lo que hacen es destapar la olla, que salga afuera todo aquello que había sido tapado por la cultura española o por las academias del arte español. O sea, ellos como artistas sienten comprometidos a hacer un arte popular. ¿Qué significa popular? Hacer un arte que pueda ser entendido por el pueblo. ¿Y qué arte va a entender el pueblo? Aquel que refleja su propia y verdadera historia, que ha sido negada, digamos, a partir de la conquista del mundo. ¿Se entiende? Digamos, creo que eso es lo importante, porque hay aquí, digamos, un manifiesto que rescata una historia que subterráneamente está viviendo, digamos, pero que no ha sido reconocida como tal. ¿Por qué en los muros? Porque el hombre que va a la plaza del Zócalo, digamos, que va al centro del Distrito Federal, que circula por el distrito, que en general circula mucho pobrerío, ¿no es cierto? Porque la mayoría de los hombres en esa época son pobres, porque han sido brutalmente explotados por el poder de las élites que reemplazaron a los conquistadores, y entonces, para que pueda verse reflejado en esa pintura. Como cuando Gambart, en la década del 40 en la Argentina, en 1940, también trata de mostrar en su pintura los mitos guaraníticos del rosario natal de los hombres de las orillas, también, digamos, está tratando de lograr, y lo dice además, solamente se me ocurre a mí, sino que lo dice explícitamente, por algún texto mío aparece, justamente trata de lograr que el arte permita, digamos, a través del artista, convertirse en un medio para que el pueblo se comprenda más. En ese sentido, se habla de un arte popular, un arte que rescata, digamos, aquello que está en las bases de una cultura que ha sido subyugada, que ha sido aplastada, que ha sido negada por la cultura europea. ¿Se entiende esto? Digo, para saltear así rápidamente,
Oswald de Andrade, ¿cierto? Hombre de la Semana del Arte Moderno en Brasil. O sea, a nosotros nos interesan los manifiestos, la verdad, no por André Breton, ni por Dada, ni por el estilo, es un problema europeo que tienen los europeos con lo que los europeos han hecho del mundo, y es una cuestión que surge dentro de Europa, digamos, que se explica con la lógica de Europa, ¿cierto? Más nos interesa en qué medida nosotros, aprovechando la crisis de Europa, porque cuando los poderosos se matan entre todos, están entretenidos en matarse. Entonces, esto le permite un cierto aire, no es casual que todos los pensadores, artistas, etcétera, de América, comienzan a plantear la construcción de identidades en la década del 20 aproximadamente, César Vallejo, Mariátegui, etcétera, porque es cuando, digamos, las metrópolis que han dominado al resto del mundo están, digamos, en un proceso de crisis interna, en un proceso de crisis intercapitalista, donde hay que definir quién se queda con todo, digamos, del sistema económico capitalista. Y entonces permite que los pueblos tengan cierta libertad para pensarse así. O sea, la crisis de la Primera Guerra Mundial, unido a la crisis económica del capitalismo de 1929, va a alentar muchos movimientos, digamos, en América Latina, que nosotros estamos como región, preocupados en, a partir del arte, poder comprender las propias culturas, ¿cierto? Esto es lo que nos parece importante desde nuestra perspectiva, por supuesto. El movimiento de la Semana del Arte Moderno de 1922 en Brasil, donde participan muchos creadores de distinto tipo, hay novelistas como Mario de Andrade, hay músicos como Héctor Villalobos, hay pintoras como Tarsila do Amaral, hay poetas como Oswald de Andrade. En realidad, ese movimiento lo que plantea fundamentalmente es que Brasil, digamos, debe construir su propia cultura. Es un movimiento primitivista, podríamos decir, en el sentido de que lo que hay que rescatar es las etnias que conformaron al Brasil. Las etnias que conformaron al Brasil son fundamentalmente la etnia guaranítica, la etnia africana y también la etnia europea, pero no poniéndola al mismo nivel. Entonces, por ejemplo, para que ustedes tengan un ejemplo, no sé si conocen la pintura de Tarsila do Amaral, por ejemplo. Bueno, pero también Cándido Portinari está presente, había hecho una exposición antes, por ahí muchísimos, no me acuerdo de todos. Pero la idea es lograr comprender lo que tenemos frente a nosotros, ¿no? Sin que esté tamizado por la visión europea. Entonces, rescatan lo que se supone que es bárbaro, o sea, lo guaranítico y la negritud, como elementos centrales para construir una cultura propia. En este producen una primera consecuencia de ese gran movimiento del arte del modernismo en Brasil del 22, es el primer manifiesto o manifiesto Pau Brasil. Para que ustedes tengan una idea, digamos, Pau Brasil. Pau Brasil es un árbol que tiene mucha madera. Madera que tiene un color rojo y por eso se parece a la brasa y por eso el país se llama Brasil, ya que el nombre que Brasil tenía originariamente dado por la etnia guaranítica era el matriarcado de Pindorama. El nombre de Brasil es un nombre puesto por alguien que viene, se apropia de las riquezas de ese territorio, las exporta a Europa, con lo cual se hacen la mayoría de los muebles de Europa de la época. En el estilo colonial portugués, que es un estilo muy rico, y se hace con esta madera roja. O sea que hasta el nombre del país es un nombre impuesto desde afuera. ¿Qué le interesaba a los europeos de Brasil? Apropiarse de los hombres y de la naturaleza para poder comercializarlo en Europa y obtener un beneficio. Es decir, los países de América eran factorías de bienes exportables negociables en Europa.
Comprendido esto por los intelectuales, por los pensadores y por los artistas, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el problema? La cultura ha sido un modo de mirar desde Europa, ¿no es cierto?, una realidad propia. Hay que hacerse cargo de nuestra propia realidad. ¿Sí? O sea, esa cultura impuesta europea, la cultura de la academia, es una cultura de élite. Una cultura de élite. Frente a una cultura popular de la cual las élites se han desentendido, porque en realidad lo que quieren las élites que han conducido Brasil es fundamentalmente mostrar su europeidad y sentirse blancos. Entonces, su europeidad y su blanqueidad. Hagámonos cargo de lo propio, hagamos cargo de lo negro y de lo guaranítico, dirían estos hombres. Y si uno, por ejemplo, escucha un músico, Héctor Villa-Lobos, en una de sus primeras obras, escribe muchas obras para guitarra, pero también escribe una sinfonía que se llama Baquianas Brasileiras, ¿no? Las Baquianas Brasileiras de Villa-Lobos tienen la forma que Bach le da a la música, pero atrás de esa forma aparece, digamos, los tambores de la selva. ¿Sí? O sea, nosotros importamos poesía. ¿Y por qué no exportamos poesía? ¿Por qué importamos en vez de exportar? En todo caso, la cultura europea y la nuestra al mismo nivel. Lo que exige de nosotros es que miremos lo propio, no bajo la óptica europea, sino bajo nuestra propia óptica. Entonces, leo 3 o 4 frases. La poesía existe en los hechos. Las casuchas de azafrán y ocre en los verdes de la favela, bajo el azul cabranino, son hechos estéticos. O sea, las viviendas humildes de los trabajadores, que están pintadas de múltiples colores, esas es lo que tenemos que mirar. No nos hace falta, como le pasó a Gauguin, de tener que ir a la Polinesia para poder ver una cultura diferente de la cual estaba harto y había sido cuestionada por la misma guerra de lo que era la cultura europea. No, nosotros la tenemos enfrente, tenemos solamente que mirar. El Carnaval de Río es el acontecimiento religioso de la raza. Religioso porque religa a los hombres. Pau Brasil. Wagner, ¿no?, aquel creador de la obra de arte total, ¿no es cierto?, naufraga ante las escuelas de samba de Botafogo. ¿Sí? O sea, las escuelas de samba superan ahora, porque son mucho más importantes, son lo nuestro. Por lo tanto, Wagner no puede nunca alcanzar el nivel de las escuelas de samba de Botafogo. Y acá hay una palabra muy interesante para nosotros los argentinos, de un país muy cercano a nosotros, y de fronteras comunes, bárbaro y nuestro. Digo, muy cercano a nosotros, porque vivimos aún con esa idea sarmientina, europeísta, de civilización universal, ¿no? Acá lo que plantea esta intelectualidad es hagámonos cargo de lo propio. Entonces, la rica formación étnica, riqueza vegetal, el mineral, la cocina, el matapá, el oro, la danza, y cualquiera que vea, digamos, pintura de los hombres de esta época, y sobre todo Tarsila, que fue amante y fue mujer de Obras de Andrade, van a ver realmente cómo está presente, digamos, eso que es común a las barriadas brasileñas, y sobre todo el lugar y el papel de la naturaleza, ¿no es cierto? Uno puede ver con mucha facilidad en el Museo de Arte Moderno el Avaporú, o el hombre que come, que tiene que ver con el segundo manifiesto, con el antropófago, y ahí van a ver un hombre con una cabeza muy pequeña, un cuerpo que se va extendiendo hacia la tierra con pies muy grandes, un cactus inmenso y un sol que tiene la forma de una rodaja de naranja. Es decir, ahí hay primero, es un cuadro que le regala para un cumpleaños Tarsila a Oswald de Andrade, y junto con el poeta Raúl Bo van a la habitación del padre, a la biblioteca del padre de Tarsila, sacan un diccionario en guaraní y le ponen ese nombre, el hombre que come. ¿Qué quiere decir? Metafóricamente, ¿cierto? Ahí no hay nadie comiendo, hay alguien que tiene una cabeza muy chica, los pies muy grandes. Piensen en los pies de los esclavos, en todo caso, que tanta riqueza han dado a Portugal, a Inglaterra y a Brasil,
a las élites brasileñas. Entonces los pies de los hombres son grandes, porque estaban parados todo el día trabajando, ¿no es cierto?, en la caña de azúcar, en el algodón, en el cacao, en el café, etc. El sol, digamos, es la fuerza de la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que se está rescatando es justamente algo propio. ¿Por qué abajo hubo el hombre que come? El hombre que come porque tenemos que deglutir la cultura europea, que lo dice en el manifiesto del 28, el manifiesto antropofágico. Tenemos que comernos la cultura europea y expulsar lo que digestivamente, digamos, lo que no nos interesa y que crezca en nosotros, apropiándonos lo que de ella nos sirve para nosotros. Porque necesitamos construir una cultura propia. Este es el planteo, digamos, del movimiento antropófago en el segundo caso, del movimiento de construcción de la identidad brasileña, que lo mostramos como ejemplo, digamos, que ustedes, si quieren, pueden después indagar y profundizar qué pasó en la Argentina en el mismo momento. Porque aquí también hubo una relación, ¿no? El Martín Fierrismo, pero es muy diferente. Y es muy diferente Girondo, a pesar de lo maravillosa que es su poesía, que es un hombre influido por el surrealismo también, a lo que son estos poetas, ¿no? A los poemas crianzas que hace Oswald de Andrade, para que puedan ser entendidos por todos, etcétera, etcétera. Y también los resultados son diferentes. La cultura de Brasil y nuestra cultura son diferentes, ¿no? Porque se hacen cargo de la construcción de su propia identidad. Y entonces los desarrollos posteriores, sociales, políticos y económicos, son diferentes también. Hasta los gobiernos militares brasileños han sido diferentes a los gobiernos militares argentinos, ¿no? Debido a que esta construcción cultural propia, que lo diferencia claramente de otras construcciones culturales que hacen otros pueblos, les permitió, si bien no producir una revolución social, sí producir un cambio de mentalidad donde lo brasilero, digamos, es central y el mundo se ve a partir de Brasil. Tanto que Mario Andrade, no por supuesto, pero Mario Andrade, que es el que en el 24 produce la novela Macunaíma, que es muy importante, esto es una película, etcétera, etcétera, plantea justamente eso. ¿Y a quién va a apoyar? A Getúlio Vargas, y Getúlio Vargas le encarga, después se perdieron los papeles, no la terminó, que haga una enciclopedia universal desde Brasil. O sea, que lea el mundo desde Brasil. Porque así lo leyeron los europeos desde Europa y los norteamericanos desde Estados Unidos. Lo leamos nosotros al mundo desde Brasil. Y entonces, si lo leemos desde Brasil, que es además la política exterior de Lula, por ejemplo, nuestro contacto tiene que ser fundamentalmente con África y con el Pacífico, y no con el pues, por supuesto, para eso corrieron mucha agua por los puentes, ¿no? Pero como el papel de la cultura, digamos, de la construcción de una identidad cultural, puede terminar en definitiva dando una resolución a la construcción de una autonomía política, económica, militar, etc. O como contrapartida, que sin identidad cultural propia no hay posibilidad de tener, digamos, una realización propia. Dentro del contexto regional, sin duda, no así aislado de los demás. La que Argentina, Brasil, etcétera, son parte de la región americana. Bueno, sé que dimos muchas cosas, muy rápido, pero bueno, ¿alguna pregunta? Más o menos se entendió, por lo menos el desarrollo general. Bueno. Yo les voy mandando el manifiesto, que no se lo mandé ahora, para que vean el material. Con respecto a la gente está todo claro. Sí, lo mandó. Pero yo tengo una duda con No, el respecto manifiesto al no, trabajo. la ficha. Sí. Vamos a tener alguna orientación. Sí, le vamos a dar una... Después de esto, Le vamos a dar un tema, el modo de construirlo. Porque hay una monografía para hacer y quería saber. Cómo tiene que construir la monografía, la cantidad de páginas y Pero cuál, tiene la fecha y cuál debe ser el tema. Bueno, se la mandamos, hay que mandársela esta semana. Las Sí, porque- pautas con la monografía. Sí, sí. Las consignas. Genial. Profesor,
Nombró un intérprete brasilero de base y me dio curiosidad.